Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en la sesión europea, buenos días a los que estáis levantando en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la Facultad de Económicas de la UNED y fundador también del portal xtrader.net. Y os voy a hablar hoy, vamos a seguir descubriendo nuevas criptomonedas que han llegado a puestos muy interesantes dentro del ranking de CoinMarketCap. En concreto, hoy vamos a ver Polkadot. Para aquellos, vamos, ¿cuántos de vosotros, la pregunta del millón sería esa, ¿cuántos de vosotros creéis que conocéis Polkadot o al menos lo que se puede hacer con ello? Podéis comentarme por el chat si queréis. ¿Alguien se anima? Nada, bueno, eso es buena señal. Eso es que vamos a aprender muchas cosas juntos. Yo reconozco que preparando esta presentación también he aprendido muchas cosas. Siempre crees que más o menos conoces un proyecto, pero cuando profundizas en ello te das cuenta de hasta qué nivel puede llegar la mente humana, ¿no? Cosas altamente sorprendentes, como es el caso de lo que vamos a ver, que es Polkadot. Que por cierto, Polkadot, separado, ¿vale? La palabra es que en inglés polka espacio dot significa lunar, para los que tengan curiosidad. Me refiero al lunar de los de la ropa, es decir, de una camisa que tiene como puntos blancos, ¿no? Esos lunares, pues son polka dots en inglés. Muy bien, pues vamos a empezar con ello. Lo primero de todo, ¿quién ha creado Polkadot? Pues ni más ni menos que un genio como es Gavin Booth, ¿vale? Digamos, era el cofundador y codiseñador de Ethereum junto con Vitalik Buterin. Estamos hablando de palabras mayores, ¿vale? Es el creador, además de la parte de programación del asunto de Ethereum, ¿de acuerdo? Y además es el impulsor del lenguaje Solidity. Sabéis que con el lenguaje Solidity es con el que se programan la mayor parte de contratos inteligentes, smart contracts, en RC20 en la red de Ethereum, ¿vale? O sea que, como os digo, ya esto es un sello de total calidad y garantía, ¿vale? De que el proyecto promete bastante estando una persona como Gavin Booth detrás del proyecto. ¿Y por qué monta Gavin Booth Polkadot y algún proyecto más por ahí que tiene? Bueno, básicamente en enero de 2016 lo que le ocurre a Gavin Booth es que decide decir, bueno, pues ya he llegado hasta un punto de madurez en Ethereum y me apetece probar cosas nuevas, montar nuevos proyectos y decide abandonar Ethereum. Aparentemente, por lo que sé, no parece que sea por las malas, sino que simplemente pues busca Gavin Booth nuevos aires en el mundo de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Sí es cierto que uno de los objetivos que pretende Gavin Booth al irse de Ethereum es precisamente crear un nuevo sistema de blockchain que sea capaz de superar las debilidades de Ethereum. O sea que es probable que tuviera algunas discrepancias quizás, ¿no?, con Vitalik Buterin en el desarrollo del proyecto y bueno, pues juntándose unas cosas y otras decide abandonar Ethereum, ¿vale? Y además, aparte de las debilidades de Ethereum en cuanto a escalabilidad, rapidez, etcétera, se plantea como objetivo también el crear nuevas estructuras de funcionamiento que permitan a los diferentes blockchains interactuar entre sí. Esto, esto es toda una innovación. Estamos hablando del año 2016, de hace 5 años, cuando las criptomonedas estaban empezando a tomarse un poquito en serio, ¿de acuerdo? Con lo cual, plantear eso en 2016 es, vamos, desde luego un reto y una novedad absoluta, ¿vale? Unos meses después, en noviembre de 2016, Booth publica el white paper de Polkadot, del proyecto, e inicialmente cuenta con el apoyo financiero solo de su propia empresa, que se conoce como Parity Technologies, y la Web3 Foundation. Es una fundación con sede en Suiza, perdón, dedicada a impulsar proyectos relacionados con blockchain, con criptomonedas, etcétera, y en la que el propio Gavin Booth, claro, participó para desarrollarla también, con lo cual todo queda un poco en casa. No obstante, los recursos que tenían no eran suficientes y en octubre de 2017 Polkadot lanza su propia ICO, su propia ICO, ¿vale? Su propia oferta de tokens o de monedas para que cualquiera que quiera invertir en el proyecto pues pueda hacerlo. Resulta todo un éxito, disculpad, resulta todo un éxito, recauda 145 millones de dólares, pero, atentos, unas semanas después, a comienzos de noviembre, nos encontramos con que el Parity Wallet,
un sistema de wallet de Parity Technologies, sufre un hackeo que lo que provoca es la congelación de 156 millones de dólares que estaban destinados a este proyecto. ¿Vale? Es una vulnerabilidad que se ha venido en definir como, o en llamar el Parity Bug, y es básicamente, pues eso, supone un mazazo para el proyecto de Polkadot, tanto solo unos días, unas semanas después de que lance su ICO. Con lo cual, claro, el proyecto se queda un poquito tocado. No obstante, rápidamente trataron de remediarlo. Se pidió a Ethereum realizar un hard fork para revertir la operación que se había realizado. Y tenemos un problema. La comunidad dijo que no, que el hard fork en Ethereum, de eso nada. ¿Por qué? Porque unos meses antes habíamos tenido el suceso de DAO. No sé si conocéis la historia de DAO. Esto daría casi para un webinar completo, ¿vale? No os lo voy a contar. Os lo resumo muy rápido. Imaginaos básicamente que en una organización se programa mal el código de un smart contract y un hacker se da cuenta, empieza a retirar fondos poco a poco, se detecta el comportamiento, se bloquea y la comunidad tiene que decidir entre si es lícito que el hacker pueda usar el smart contract para sacar el dinero porque el código es la ley, es decir, está en el smart contract implementado y por tanto se tiene que respetar, o se revierte la transacción, ¿vale? Este evento de DAO es el que provocó la división del hard fork de Ethereum en Ethereum Classic y Ethereum, ¿vale? Por eso hay dos cadenas de Ethereum. Y de ahí viene, de esta historia de DAO, porque una parte de la comunidad dijo que a pesar de que les doliese, tenían que respetar el hecho de que el hacker había aprovechado algo que estaba programado en el smart contract y el resto dijo que no, que había que revertir la transacción y devolver los fondos a los inversores porque no estaba bien lo que había hecho este hombre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, da igual porque unos años después, en junio de 2019, Polkadot realiza una venta privada de tokens a diferentes inversores y recauda, no se sabe la cifra exacta, pero se estima que fueron unos 1.200 millones de dólares, con lo cual el proyecto tiene más que de sobra para financiación ahora mismo. Luego, un año después, en agosto de 2020, Polkadot realizó una redenominación del token, de tal forma que un DOT antiguo, un Polkadot antiguo, equivalía ahora a 100 DOTs nuevos. Esto, ¿por qué lo hicieron? Pues no lo tengo muy claro. Es una especie digamos, de split, ¿vale? En acciones, no sé si habéis oído hablar de las operaciones de split, que básicamente consisten en, por ejemplo, divido por 2 el valor de las acciones y multiplico por 2 el número de títulos. Pues me imagino que lo que buscaban al hacer esto la gente de Polkadot era crear, aumentar, digamos, el número de tokens en circulación, dar más liquidez, etcétera, etcétera. Básicamente, imagino que iban por ahí los tiros. En cualquier caso, que sepáis eso, que hay veces que hay partes del gráfico de Polkadot que están referenciados al DOT antiguo y al nuevo, y en algunas plataformas, muy pocas, pero en algunas plataformas sí que he visto que estaba erróneo el gráfico de Polkadot por este motivo, ¿vale? Hablando del token de Polkadot, pues vamos a hablar un poquito de DOT, de ese token. Actualmente ocupa el puesto número 9 en CoinMarketCap, tiene una capitalización de 20.000 millones de dólares. Su primer bloque, como tenéis ahí, fue minado el 26 de mayo de 2020 y actualmente hay en circulación 952.000 millones de DOTs. Y curioso, no suele ser así, pero entre los primeros puestos de las criptomonedas no suele haber criptomonedas que tengan oferta ilimitada. En el caso de Polkadot sí que es así, ¿vale? No tienen oferta limitada a un número fijo y por tanto tenemos una criptomoneda que posee carácter inflacionario, no deflacionario como sería por ejemplo el caso de Bitcoin. Por otro lado, su algoritmo de consenso se basa en Proof of Stake, es una pequeña variante llamada Nominated Proof of Stake, ahora hablaremos de ello en detalle para que veáis la complejidad del asunto, pero bueno, que sepáis que cualquier criptomoneda que esté basada en Proof of Stake admite staking y por tanto podéis ganar dinero participando con vuestros tokens en nodos, ¿vale? Por último, ¿en qué exchanges cotiza? Podéis encontrarla en casi todos los exchanges ya, sobre todo se negocia volumen en Binance, en Huobi, en Bithumb, en Kraken, en Gate.io y en Kraken. Kraken está repetido, disculpad, en Kraken. Vale, una peculiaridad de este token, por cierto, que no lo he comentado, es que está configurado para funcionar con 12 decimales. Normalmente sabéis que los tokens
habitualmente tienen 8 decimales en sus cruces con otras criptomonedas. Sabéis que ese octavo decimal se le suele denominar un Satoshi, ¿de acuerdo? A ese octavo decimal. Bueno, pues en el caso de DOT, de Polkadot, pues tenemos 12 decimales, siendo la unidad mínima el Planck, que tenéis ahí. Luego tenemos el microdot, que sería el cuarto decimal, el milidot, que sería el séptimo decimal, y el dot, que son 10 decimales, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea de cómo funciona la cotización de Polkadot. Por supuesto, en algunas plataformas os encontraréis quizás que haya redondeos de decimales. Esto a veces sucede, ¿vale? Pero básicamente esta es un poco la idea. Vale, ¿cuáles son los objetivos de Polkadot? ¿Qué se planteó Gavin Booth cuando creó este proyecto? Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las grandes ventajas o lo que podemos esperar de Polkadot ahora mismo? Por un lado, uno de sus objetivos es aumentar la escalabilidad. Esto, si miráis todos los proyectos que hay nuevos que han surgido posteriores a Ethereum, a Bitcoin, etcétera, es uno de los grandes problemas, es la escalabilidad. Es qué sucede cuando en lugar de procesar una transacción o 10 transacciones, proceso 2 millones de transacciones en un segundo. ¿Qué hago con ello, no? Bueno, pues la solución que ha adoptado Polkadot para evitar estos cuellos de botella de las transacciones es la introducción de un algoritmo que se conoce como el sharding. Habréis visto por ahí seguramente que hay más proyectos basados en sharding, que lo que hacen es, digamos, trocear las operaciones en fragmentos que son procesados de manera independiente. ¿Vale? De esta forma podemos, en el caso de Polkadot, atender de forma descentralizada las transacciones a la vez que a las blockchains, acortando tiempos de espera y aumentando el número de transacciones por segundo. Es decir, aunque lo vamos a ver ahora un poquitín más en detalle, la idea en Polkadot es que puedo procesar transacciones por un lado y puedo procesar bloques por otro. Esto es importantísimo, ¿vale? Fijaos que ahora mismo el blockchain de Bitcoin, básicamente, tienes que esperar a que se cierre un bloque para abrir el siguiente y seguir almacenando transacciones. Pues en Polkadot eso no sucede. Luego, especialización. Esto es muy interesante también, porque en Polkadot los desarrolladores pueden crear sus propias blockchains especializadas en determinados puntos de la cadena, ¿vale? Incluso de manera auxiliar y temporal. Uno puede crear un blockchain adosado que le permita de alguna manera añadir un servicio puntualmente, ¿vale? De esta manera, pues no se interfiere, digamos, en el funcionamiento del blockchain principal de Polkadot. Más cuestiones en Polkadot. Interoperabilidad. Esto es, como os decía, una auténtica revolución. El protocolo de Polkadot permite que dos blockchains de diferente naturaleza puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, imaginaos el caso que os pongo ahí. Un blockchain de un smart contract, ¿vale? Que necesita acceder a datos del mundo real, lo que en términos del argot de las criptomonedas se conoce como un oráculo o un oracle, ¿vale? Necesita acceder a datos de cotizaciones de bolsa, a temperaturas registradas, a niveles de humedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ejecutarse en función de esos datos. Imaginemos que están todas estas informaciones en diferentes blockchains y tienen que ejecutarse contra este contrato inteligente que hay en un blockchain funcionando sobre Polkadot. Bueno, pues Polkadot permite, como os decía, esa interrelación entre blockchains, acceso a la información, recopilación de datos y ejecución en base a esos datos que han recopilado de una blockchain de diferente naturaleza, que no tiene por qué ser de Polkadot. ¿De acuerdo? Luego también tenemos que DOT admite autogobernanza, es decir, la comunidad es la que toma las decisiones, ¿vale? Y personaliza y optimiza todo lo relativo dentro del ecosistema Polkadot. Y por último, otra de las grandes novedades que trae Polkadot con respecto a otros proyectos de criptomonedas y contratos inteligentes, etcétera, es el hecho de que Polkadot se puede actualizar sin usar hard forks. Esto es muy, muy interesante. No se crean dos cadenas, no se produce una escisión, no hay divisiones en la comunidad. Lo que se hace es evolucionar la blockchain, ¿vale? Adaptándola a nuevas tecnologías que puedan surgir, siempre que haya acuerdo, como hemos dicho, de autogobernanza, en base al número de votos o de tokens que tengas se toman las decisiones, se votan y si se acuerda que se incorpora una nueva tecnología, una nueva funcionalidad, se incorpora sin necesidad de realizar un hard fork en caso de que fuera un cambio muy, muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces, muy interesante como podéis ver. Todo esto, claro, le da mil vueltas a cualquier proyecto de los años 2008, 2010, etcétera, tipo, pues eso, Bitcoin, Ethereum, etcétera, porque introduce un montón de nuevas funcionalidades. ¿Qué estructura tienen las blockchain dentro de Polkadot? ¿Vale? Os he contado un poquito cuáles son los objetivos y para obtener esos objetivos, el truco o el secreto, digamos, está en cómo construyen
las cadenas, cómo se construyen las cadenas de bloques en Polkadot, ¿vale? Para ello hay diferentes estructuras dentro funcionando. Una de ellas, la fundamental, son las parachains, ¿vale? Las parachains se pueden considerar como cadenas laterales, cadenas auxiliares, cadenas secundarias, ¿vale? En las que se ejecutan realmente las instancias blockchain propias, ¿vale? Cada parachain tiene su propio historial, su propia cadena de bloques, ¿vale? Y tiene su propia existencia con sus tokens, sus smart contracts, sus nodos, etcétera. Es como una, digamos, una blockchain dentro de una blockchain mucho más grande, que ahora lo vamos a comentar. Esa blockchain más grande que estaba adelantando es precisamente la Relay Chain, ¿vale? Que es la cadena principal de Polkadot, donde se unen todas las parachains, ejecutándose todas en paralelo dentro de la red, gracias a que todo está interconectado entre sí y está en funcionamiento continuo. Luego hay unas cadenas especiales llamadas parathreads, que son similares a las parachains, pero tienen un modelo de pago por uso, de pay as you go, ¿vale? Se utilizan de manera puntual, no requieren conectividad continua a la red y, por tanto, en términos de comisiones de ejecución, son más económicas si queremos simplemente, pues eso, tener un blockchain de forma puntual durante unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, etcétera, ¿no? No tienes que construir una parachain completa, sino que simplemente te abres un pequeño hilo, un parathread, cobras lo que tengas que cobrar y ya está. Y por último, en todo este ecosistema tenemos también los bridges o puentes, ¿vale? Esos son los que nos van a permitir interactuar con otras blockchain, como por ejemplo Ethereum, Bitcoin, EOS, etcétera, ¿vale? Y nos va a permitir enlazar con todas ellas. La mejor forma, de todos modos, de entender todo esto que os acabo de contar, que seguramente es un poquito abstracto y os esté a estas horas, ¿no? de la tarde aquí en España, os esté, digamos, resultando un poquito denso o intenso quizás, es, pues bueno, la mejor forma es verlo gráficamente. Básicamente, ¿cómo se estructura Polkadot? Pues fijaos, es como os voy a apuntar aquí con el puntero, ¿vale? Tenemos como diferentes proyectos que son las parachains, son todas estas cositas que veis aquí, cada uno con sus nodos, sus blockchain propias, sus smart contracts, todo lo que se le puede ocurrir a un desarrollador. Y como podéis ver, están todas funcionando sobre esta relay chain central, que es la que aglutina todos los proyectos y los hace funcionar, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, como puente, tenemos estos bridges, estos puntitos, que en algunas parachains, no es obligatorio tenerlo, evidentemente, pero si necesitamos acceder a datos externos o de otras blockchains, pues tenemos que tener un bridge que nos conecte con el mundo exterior para recibir datos en este proyecto o en este, etcétera. ¿Se entiende más o menos todo lo que os estoy contando? No sé si os habréis perdido ya. Me gustaría saber que al menos hay alguien ahí. Podéis poner por el chat, no sé si tenéis alguna duda. ¿No hay nadie? Bueno, voy a seguir. De verdad, si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda. Vale, ok, gracias, Fede. Perfecto. Bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, me podéis interrumpir, podéis poner en el chat lo que queráis, etcétera. Lo que sí que quiero que os quede claro, que ahora vamos a ver más funcionalidades de Polkadot, pero que os quede claro la revolución que ya supone de entrada este esquema que os estoy poniendo aquí en pantalla. O sea, es que pasamos de, imaginaos, un simple Bitcoin, que bueno, esto también daría de qué hablar, luego os comentaré, pero un simple Bitcoin que tiene su blockchain y solo se registran transacciones de compra y venta, ¿vale? Transferencia de dinero, punto, y este ecosistema donde puedes ejecutar todo tipo de aplicaciones y contratos inteligentes de manera independiente y todo funcionando sobre una red que lo interconecta y que es la que dota, digamos, de funcionamiento todo el conjunto. Esto es muy interesante. Como os decía, es una auténtica revolución en el mundo de las criptomonedas, los tokens, los contratos inteligentes, etcétera. ¿Cómo funciona el algoritmo de consenso? ¿Vale? Bueno, pues Polkadot tiene un sistema de consenso híbrido, ¿vale? Y tiene dos algoritmos que permiten separar, como os decía antes, las tareas. Por un lado está el algoritmo BAPE, que es el acrónimo de Blind Assignment for Blockchain Extension, que básicamente lo que hace es asignar aleatoriamente, usando el conocido como Polkadot Randomness Cycle, ¿vale? Pues asigna aleatoriamente la validación de slots de bloques. Esto seguro que os suena, esto de la asignación aleatoria de slots de bloques, porque en Cardano también funcionaba exactamente muy parecido este sistema. Pero adicionalmente hay otro algoritmo que se conoce como GRAMPA, el Ghost-Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement,
casi nada, que es el dispositivo final que se implementa para añadir los bloques a la Polkadot Relay Chain. Es decir, tenemos por un lado un mecanismo que, digamos, gestiona las transacciones de forma individual. Aquí es donde entra en juego el tema del sharding que os comentaba antes. Y otro mecanismo que es el que hace que los bloques se adhieran a esa cadena principal que tenemos controlando todo, que es la Polkadot Relay Chain. Luego, dentro del el ecosistema de Polkadot, tenemos muchos agentes, muchos tipos de participantes. No solo hay personas que dicen voy a depositar mis tokens y válido, sino que hay diferentes nodos haciendo diferentes tareas dentro de la red de Polkadot. La más básica de todos es la de los collators, ¿vale? Los collators lo que hacen es mantener los fragmentos, recolectar transacciones que generan los usuarios y producir bloques candidatos, ¿vale? Es decir, básicamente lo que hacen en la práctica es están a nivel microscópico y están, digamos, haciendo funcionar la parachain individual de cada proyecto que esté dentro de Polkadot. Por encima de ellos están los validators, los validadores, que se dedican a validar los bloques candidatos que han propuesto los collators, ¿vale? Y también participan en el consenso junto con otros validators. De esta forma mantienen la seguridad de la relay chain, proporcionando la infraestructura y el mantenimiento de toda la red. Es decir, digamos que hay un primer grupo de participantes que gestionan, digamos, los proyectos individuales dentro de Polkadot y unos que están por encima controlando que todos esos bloques que proponen los collators sean validados porque son adecuados y sean sumados a la relay chain. Adicionalmente, junto con los validators, tenemos a los nominators, ¿vale? Estos aportan seguridad a la relay chain, seleccionando a los validadores que sean de confianza y aportan capital apostando por ese validator, ¿de acuerdo? Generalmente, digamos que dotan de una capa de seguridad adicional con respecto a los validadores. Y además, los nominators tienen una peculiaridad y es que en caso de que se equivoquen apostando por un validator, se le puede quitar capital cuando se equivoca y elige a un validator que pretende actuar de manera maliciosa. Por tanto, el nominator sí que está arriesgando sus tokens, al igual que se hace en la red Ethereum, para mantener la red. Por supuesto, lógicamente, tanto los nominators como los validators cobran comisiones de las transacciones que se realizan dentro del ecosistema de Polkadot. Y por último, hay un último tipo de participante en el algoritmo de consenso de Polkadot, que son los fishermen, los pescadores. Estos me han resultado muy curiosos, no los conocía, y básicamente se ocupan de inspeccionar la red buscando validators que tengan intenciones maliciosas o que pretendan realizar alguna operación saltándose alguna norma dentro del ecosistema. Em, Puede ser un collator, por ejemplo, como os señalo ahí, ¿vale? O cualquier otro nodo, pero la gracia de esto es que los fishermen no se ocupan de sellar y validar bloques, sino que son como una especie de cazarrecompensas que andan sueltos por toda la red de Polkadot buscando estas malas conductas que os comentaba. Es cierto que la recompensa en caso de que cacen a uno, si no recuerdo mal, era relativamente importante, no me acuerdo de la cantidad, pero creo que recibían una buena cantidad de DOTs, de tokens, pero es cierto también que es muy raro encontrar, pues eso, nodos que estén intentando hacer cosas que sean incorrectas, porque ya de por sí la red está programada para que no se puedan saltar la mayoría de las normas. Pero bueno, en cualquier caso que sepáis eso, que hay unos fishermen que se ocupan de controlar o buscar, digamos, de alguna manera, ¿no? Aquellos comportamientos que no sean correctos o adecuados dentro del ecosistema de Polkadot. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo de cómo funciona todo esto. Nuevamente, ponerlo en modo visual ayuda bastante. Y fijaos, vemos en la escala más básica de Collator que tenéis aquí, proporciona candidatos a bloque, los validadores junto a otros validadores van validando esos bloques y los nominadores a su vez promocionan a los validadores. Y entre medias, como podéis ver, están los fishermen. Aquí están los fishermen buscando malos comportamientos en validadores. ¿De acuerdo? Este es un poquito el esquema fundamental del algoritmo de consenso de Polkadot. Además, os lo he resumido un poco, ¿vale? Lo he simplificado lo máximo posible para que se entienda un poco y veáis un poco el esquema. Pero esto, si vais al white paper de Polkadot, es
pura matemática y bastante compleja, ¿vale? Yo os animo, si os gustan mucho estos temas, os recomiendo que leáis el white paper porque la verdad es que es una maravilla, vamos, una genialidad de la mente humana, ese white paper, os lo recomiendo. Vale, y ahora aquí en este pequeño esquema que os muestro en pantalla, termino de rematar un poco toda la faena, ¿no? Para que entendáis lo que os digo ahí, la grandeza de Polkadot. Fijaos, ahí os he puesto un pequeño esquema con lo que sería una parachain, ¿vale? Conectada a una relay chain, que es esta, ¿vale? O sea, este es digamos, el ecosistema central, el anillo central de Polkadot. Aquí tenéis el parachain, ¿vale? Y aquí tenéis a los diferentes actores, los collator, los fisherman, etcétera, ¿no? La comunidad, en fin, todo esto. Pero fijaos, esto sería, digamos, como una especie de zoom a un parachain dentro de Polkadot conectado a la relay chain central. Viendo este esquema, se entiende muy bien el motivo de por qué se llama Polkadot el proyecto, ¿vale? Lunares, son como pequeñas esferas, todas adosadas entre sí, formando, pues eso, un esquema que, como podéis ver, es realmente interesante por todas las funcionalidades que promete y que aún no están desplegadas, que esa es otra historia. Muchos de estos proyectos, como el otro día hablábamos de Cardano, está funcionando de alguna manera en algunos temas, pero no está todavía ni mucho menos implementado en proyectos de gran envergadura. En el caso de Polkadot, pues menos aún. No se está usando para nada ahora mismo realmente. Esto es una cosa que está en potencia, podríamos decir, ¿no? Vale, más cositas sobre Polkadot. Su sistema de gobernanza. Como os decía, tiene un sistema de gobernanza en el que todas las partes tienen voz, es decir, todo el que tenga el token DOT puede votar en las decisiones que se tomen sobre las actualizaciones de la red. Y dentro de este sistema de gobernanza, pues hay dos partes: o sea, el consejo de miembros, los miembros del consejo, perdón, el council members, que son elegidos para representar a las partes interesadas pasivas, es decir, yo puedo delegar mi voto dentro de este sistema de gobernanza. Los miembros del Consejo pueden proponer tanto referéndums como vetar referéndums maliciosos de otros miembros. Y luego están los Technical Committees, que son generalmente están compuestos por desarrolladores y, bueno, pues si ven que hay algún problema, alguna cosa que tiene que resolverse de manera urgente, proponen un referéndum de emergencia junto con el Consejo, con el Council, y realizan las implementaciones rápidas que sean necesarias en ese momento. ¿Cuál es el futuro de Polkadot? ¿Qué podemos esperar a partir de aquí? Bueno, pues por un lado, fijaos cómo está el proyecto, está en pañales y estamos en el puesto número 9 de CoinMarketCap. O sea, fijaos si se están descontando expectativas y cosas muy positivas en el futuro de este proyecto. Tenemos que la Relay Chain, es decir, el anillo central que conectará todas las parachains, se activará previsiblemente para la segunda mitad de este año 2021. ¿Vale? O sea, todavía no está ni siquiera construido ese anillo que unificará todos los parachains. Y una vez se active esa Relay Chain, se comenzará la fase 2.0 de Polkadot, que mejorará la privacidad, ¿vale? Haciendo uso de lo que se conoce como pruebas de conocimiento cero, Zero Knowledge Proof, ¿vale? Ahí lo que se hará básicamente es aumentar un poco la privacidad, el anonimato, revelando únicamente los datos necesarios para que se realicen determinadas transacciones. No se revelará toda la información en una transacción. Y también se mejorará, como suele ser habitual en estos proyectos, en segundas fases y terceras fases, pues mejorar su escalabilidad, optimizarlo, aumentar rapidez, etcétera, etcétera. Muy bien, pues con esto hemos visto todo lo que tiene Polkadot. Ya os digo que he resumido mucho y he omitido muchas cosas porque se puede complicar muchísimo el funcionamiento de Polkadot, pero bueno, vamos a lo que nos interesa como traders, que es un poco el análisis técnico del comportamiento de su token frente al dólar. Aquí tenéis el gráfico con los últimos meses, los últimos 6 meses, que hay niveles bastante interesantes y bueno, os voy a comentar un poquito. En primer lugar, bueno, pues comentar lo que ya hemos visto estas semanas previas, y es que el mercado se vio arrastrado por tweets de Elon Musk, noticias negativas de China, etcétera, etcétera. Y en mayo, pues vimos una caída muy fuerte en Polkadot que provocó, pues eso, una pérdida de valor de más del 50%. Si os fijáis, se fue desde unos máximos en la zona de 49 hasta, hasta 14,48 incluso que llegó a marcar, ¿vale? Bueno.
Por un lado, en cuanto a niveles a corto plazo, yo vigilaré muy de cerca dos niveles. Por un lado, este soporte que veis aquí, que quitando estas mechas de perforación exagerada, es cierto que Polkadot ha construido aquí un soporte en torno a los $19. Entonces, atentos a este nivel que no se ha perforado de momento a corto plazo, porque eso denotaría muy buena salud con respecto al mercado. Es cierto que el movimiento actual de Bitcoin parece invitar a pensar que vamos a ver nuevas subidas en el corto y medio plazo. Parece que ya el mercado se ha calmado un poco, que las noticias negativas han sido absorbidas por el mercado y, bueno, pues parece que esto puede remontar. Si os fijáis, además, a corto plazo podemos observar una especie de doble suelo que tiene que confirmarse. Acordaos siempre que las figuras técnicas, hasta que no se confirman con una rotura del nivel que las confirman, no podemos darlas por válidas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí estos mínimos en 19, uno por aquí, otro por aquí, doble suelo, y aquí tenemos el vértice que tiene que romperse además a poder ser con volumen. Entonces, si rompemos la zona de los 28,60, $29, 30 si me apuras, porque sería un número redondo, un nivel redondo, pues bueno, podríamos ver de nuevo un nuevo tramo al alza que además podría incluso tantear los máximos que tenemos aquí. Por abajo, lo que os digo, estos $19 son fundamentales que a corto plazo no los pierda. Y si me apuráis, podemos también concretar en los 14,50, que sería el siguiente soporte. Aquí tenemos esta zona más o menos, que coincide además con todo este soporte que se forma aquí, que coincide con esta resistencia que hubo aquí. Por tanto, pues eso, nivel de $14 a medio plazo es fundamental para que se mantenga la tendencia alcista. Por arriba, niveles a tener en cuenta. Tenemos aquí una resistencia clave en torno a los 38, $39, que coincide con esta zona de máximos de aquí, aproximadamente. Y después tenemos una franja de resistencia entre 48 y casi $50, que en caso de romperla podría llevarlo bastante arriba. ¿Vale? De hecho, estoy confirmando, pero diría que esos son los máximos históricos. Dadme un segundito que os lo confirmo. Estoy revisando el histórico. Que además Polkadot no tiene mucho histórico técnico. Efectivamente, los máximos los tiene la zona de 50, ¿vale? Esa mecha que veis ahí. Entonces, si rompiera ahí, tendríamos pues es una fase de descubrimiento de precio en la cual no tenemos referencias y por tanto el precio se puede disparar temporalmente hasta que se asiente en una nueva franja de precios. Hay una cosa que no me acaba de convencer del gráfico, que la estaréis viendo, esta media de aquí de color anaranjado es la media exponencial de 200, ¿vale? Podéis poner la exponencial o la simple, ambas son buenas referencias. Generalmente la exponencial va un poquito más pegada al precio, por tanto ahora estaría un poquito más arriba de la media móvil simple, pero si os fijáis, pues bueno, está aparentemente tonteando, por decirlo de alguna manera, con esta media, cosa que no me acaba de convencer. Interesa que el precio esté por encima de estos niveles y sí es cierto que hay medias de corto plazo, como la de 50, la de 100 y la de 21 que están por aquí, que pueden frenar esta rotura que os señalaba en el nivel de 29, $30. Entonces, lo dicho, yo personalmente no tomaría posiciones en Polkadot hasta que no se vea claramente que rompe esta zona de $30 con ganas, ¿vale? Un cierre potente por encima de estos niveles. O también, si queréis un poquito más, coger un precio un poquito mejor a costa de que a lo mejor inicie un tramo a la baja, hay que tener cuidado, pero en la zona de 19, $20 también sería una compra muy interesante siempre que no perfore, como os decía, los niveles que hemos mencionado de 19 o incluso de 14, ¿vale? O sea, esta franja de aquí también sería muy buena zona para comprar en caso de que hubiera un movimiento muy rápido. Pero tiene más riesgo porque como estamos dudando, estamos en una fase de indecisión entre si estamos en mercado alcista o bajista en las criptomonedas a nivel general, pues que el precio se girase en estas medias y fuera a tantear nuevamente esta zona no sería buena señal. Por tanto, lo que os digo, si entráis aquí en estos niveles, que sea con un stop por debajo porque puede coger bastante fuerza y hay una cosa que es fundamental y es que las criptomonedas un día pueden bajar un 10, un 15, un 20%, al día siguiente otro 15, 20% y así sucesivamente y en un momento dado te puedes encontrar con que has perdido el valor de toda tu inversión. Eso puede suceder, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas y sobre todo pensad que la mitad de la mitad de la mitad se puede producir secuencialmente hasta que lleguemos a cero. Con lo cual,
Y luego remontar eso además cuesta mucho por el efecto del apalancamiento asimétrico. Así que tenedlo muy en cuenta. Muy bien, pues dicho esto, finalizo mi exposición sobre Polkadot. Espero que os haya resultado interesante y os dejo, bueno, creo que tenemos unos 5 o 10 minutillos para cuestiones, dudas, etcétera. Así que por favor, soy todo oídos, comentadme en el chat si ha habido alguna duda, alguna cuestión, algo que no os haya entendido. ¿No hay nadie? La mejor plataforma para tradearlo, bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Donde más volumen mueve Polkadot, voy a ir para atrás un momentito, pero si no recuerdo mal, era Exchange. Sí, a ver, siempre que operamos en mercados, siempre es mejor hacerlo a través de un exchange. A mí personalmente me gusta más, sobre todo si lo que queremos hacer es trading, ¿no? También es como todo, es buscar aquella plataforma con la que visualmente o por funcionalidades estemos más cómodos. Entonces yo ahí os recomiendo que probéis alguna demo, que observéis, que echéis un vistacillo, etcétera, a ver cómo es y para determinarlo. Bueno, ahí os ponía algunos nombres: Binance, Huobi, Bitstamp, Kraken, Gate.io. A mí personalmente y por tamaño, pues la mejor es Binance, así que os recomiendo que si queréis empezar en el mundo de las criptomonedas y queréis tener la mayor, digamos, la mayor cantidad de pares disponibles, pues Binance. MetaTrader es que hasta la fecha, a ver, hace muchos años, esto no sé si algunos os lo sabréis, MetaTrader hubo un broker que se llamaba BTC-E, o sea, BTC-E, ¿vale? Ese broker ofrecía operativa directamente en criptomonedas reales, no CFDs, ¿vale? Ojo con esto. Operativa con criptomonedas reales a través de MetaTrader. ¿Sabéis qué pasó después con BTC-E o BTC-E? Vale, lo que pasó fue que se encontraron buena parte de los fondos que habían robado en, en MTGOX, en aquel exchange de Bitcoin que fue uno de los mayores del mundo en su momento y que, como sabéis, fue hackeado desapareciendo más de 200 o 300 millones de dólares. No es una auténtica barbaridad, ¿no? Pues buena parte de esos fondos aparecieron en BTC y el FBI intervino en la página y bueno. Después de eso, hasta la fecha, no conozco ningún broker fiable que esté regulado o que tenga ciertas garantías que ofrezca MetaTrader y acceso real a mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Sí que hay CFDs, pero los CFDs tienen un problema. ¿Sabéis cuál es? Que si decidís hacer hodl, es decir, mantener cartera de criptomonedas durante muchos días o muchas semanas o muchos meses, el CFD te carga intereses todos los santos días, con lo cual la ganancia que puedas obtener se te va a ir yendo poco a poco con los intereses que te van cargando en esas posiciones. Entonces no interesa, ¿vale? Entonces, desde mi opinión personal, Marcelo, yo no buscaría brokers con MetaTrader para operar criptomonedas con el riesgo de eso, de que te encuentres o bien un broker poco fiable que se quede con tus fondos, que los hay, alguno he visto por ahí, que tienen MetaTrader, pero están en jurisdicciones muy sospechosas, no te las recomiendo, o, o si no, operar CFDs, que como te decía tampoco es una opción porque te van comiendo los intereses. Entonces, amigable que tenga demo, amigable, ya te digo, a mí personalmente Binance, tienen una app bastante potente, tienes la versión de web, que es una maravilla, tiene un montón de funcionalidades. Además, puedes personalizarla y ponerla en modo sencillo para comprar y vender o con modo avanzado en el cual decides si metes un 10%, un 5% de tus posiciones, en fin, cuánto capital asignas, puedes hacer muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Lo que no sé si tienen demo, no me suena, ¿vale? Puedes verla, pero no puedes operarla. Entonces, una posibilidad a lo mejor que se me ocurre es quizás abrirte una cuenta con 10, 20 euros o 20 dólares, ¿no? Y con eso comprar satoshis muy pequeñitos de diferentes criptomonedas y hacer pruebas, ¿vale? Para que veas cómo funciona. Pero es bastante, ya te digo, bastante amigable y en mi opinión es posiblemente de lo mejorcito para hacer trading, ¿vale? Otra que no me disgusta es FTX. También está relativamente bien, no está mal. Y luego, si no recuerdo mal, hay algunos brokers que tienen conexión, perdón, algunos exchanges que tienen conexión con TradingView, ¿vale? O sea que también es otra opción, utilizar TradingView como
plataforma para introducir las órdenes en el exchange que tú quieras conectándolo. Eso sí que existe. Sí, FTX, lo que pasa es que FTX está especializado sobre todo en derivados. Tienen algunos pares de contado, pero también tienen tokens apalancados y futuros y otros mercados apalancados diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad que si te estás iniciando no te lo recomendaría para empezar. A mí personalmente me gusta el aspecto visual de FTX, pero, pero bueno, si tuviera que recomendar que alguien comience, que empiece con Binance, con la plataforma en modo simple o en modo intermedio, o si os manejáis bien con el modo avanzado. Y bueno, ahí tenéis pues gráficos, posibilidades de gestión de las operaciones, apalancamiento, operativa con margin, mil posibilidades, vamos. O sea que ahí hay bastante por investigar. Lo mejor de todo, como siempre, meterse, ver la plataforma y ver si nos gusta. Y si la quieres probar, pues eso, seguramente tengas que hacer un pequeño depósito. ¿Cuál se puede operar directo en el gráfico? Pues yo diría que Binance tiene conexión con TradingView. Si me das un momentito, lo voy a mirar. Os voy a decir algunos nombres. Claro, algunas plataformas, por ejemplo, de criptos utilizan la API de TradingView para hacer el gráfico, pero eso no significa que puedas operar directamente en el gráfico, ¿vale? Un segundín, que no sé por qué no me carga. Vale. Por ejemplo, un broker que admite la operativa con criptos desde TradingView es TradeStation, ni más ni menos. Luego también, según indica aquí, eh, están, vamos a ver, que saco aquí el listado. Un segundín. Sí, se puede, por ejemplo, Binance lo admite. Se pueden conectar Binance con las herramientas de TradingView. A ver qué más hay por aquí. Es que aquí, vamos a ver. Estoy revisando porque lo que es el listado completo lo tiene un poquito escondido. No acabo de dar con él. Bueno, lo tendría que buscar, vamos. Me suena que las principales están conectadas. Voy a hacer una segunda búsqueda. Un segundín. Bueno, pues Binance sí. Y luego hay diferentes brokers, pero ninguno exchange está conectado aquí. Vamos a ver si buscando por exchanges en este apartado. Gemini, que es otra, esta es americana, también tiene acceso. Y aquí tampoco veo mucho más. Bueno, lo dicho, es entrar a la página de TradingView y buscar el apartado donde dicen que exchanges de criptomonedas están conectadas. Pero bueno. Vale, veo que tengo más preguntas de Marcelo también. Vamos a ver. Como MetaTrader y Trader no hay para mí. A ver, lo que te digo, MetaTrader y Trader lo más probable es que sean conexiones a mercado de CFDs, que ya te digo, no es la criptomoneda real, sino que es un derivado sobre esa criptomoneda y por tanto no tienes nada y además encima te van a cargar intereses. Luego me pregunta también por Bing Bond. Entiendo que te refieres a alguna cripto. Vamos a ver. ¿O es un broker? Bing Bong.
Exchange. Ve, el nombre ya te adelanto que no me suena, con lo cual debe de ser pequeña. Vale, aquí la tengo. Vamos a ver. Pues la verdad es que no la conozco. Voy a ver un momentito en CoinMarketCap, a ver qué volumen negocia. Asiática, ajá, vale. Es que en mercados que no sean muy líquidos, yo no os recomendaría en general que entréis, ¿vale? Bueno, parece que mueve bastante. Me sorprende, la verdad. Sí, en 7 días he negociado unos 31.000 millones de dólares. Bueno, bien, no tiene mala pinta. Lo que más se negocia es Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Dogecoin, Ripple, Cardano, Link, o sea, Chainlink, Filecoin, Litecoin. Bueno, bien, no tiene mala pinta. Está desconocida. La verdad es que, claro, si es asiática, claro, está más orientada a clientes, lógicamente, asiáticos. Ah, veo que ofrece además derivados y la posibilidad de hacer copy trading. Bueno, interesante, interesante el proyecto. Es cierto que ha perdido bastante volumen de negociación, ¿vale? Por ejemplo, a mediados de mayo negociaba unos 14.000, 15.000 millones de dólares y ahora estamos eso, en los 3.000, 4.000 millones. Bueno, no es una mala opción, no es la que yo cogería seguramente, pero es lo que digo, si negocia bastante volumen, parece seria, incluso es interesante quizás mirar a ver si en el disclaimer en la parte de abajo de la página web, lo voy a mirar un momentito, si tienen alguna vinculación con algún regulador, aunque sea local, ¿no? Algún regulador financiero en el que estén registrados, por lo menos. También, bueno, pues probar a hacer un pequeño depósito y un pequeño retiro, a ver qué tal funciona, ¿no? Pero bueno, ya os digo que hay muchísima oferta. La verdad que lo mejor es meterse en el apartado de exchanges de CoinMarketCap y, y ver si mueven suficiente volumen. No os guiéis, como está comentando ahora Marcelo, por ejemplo, dice, lo está promocionando un youtuber en Argentina. El youtuber lo está promocionando porque tendrá un enlace de afiliado y se llevará comisiones de toda la gente que pinche en ese enlace, abra cuenta y opere, ¿vale? Entonces, bueno, esto funciona así, no es ni malo ni bueno. Es cierto que en algunos países, en la Unión Europea, por ejemplo, está prohibido ofrecer este tipo de servicios sin estar registrado en algún sitio, al menos en el mundo financiero normal. Evidentemente, desde las criptomonedas, cada uno puede hacer lo que quiera, no está tan regulado, lógicamente, como para impedir eso, pero es una práctica poco digamos que beneficia solo al que te da ese enlace, ¿vale? Va a promocionar y va a decir que Bimbon funciona muy bien y está todo muy bien, es maravilloso, porque él se va a llevar comisión de este exchange, ¿vale? Sí, sí, no, si no digo que no opere en vivo, vamos, si todo puede ser real y está intentando obtener un ingreso extra promocionando este exchange porque le gusta y ya está, y no es nada malo, ¿vale? Pero que tampoco os fiéis o os guiéis de que alguien os recomiende de manera insistente un determinado site o exchange o página web y os metáis en ello a ciegas sin verificar antes, pues eso, quién está detrás, porque al final esta persona que recomiende este exchange va a seguir cobrando y a lo mejor un buen día desaparece todo y deja de cobrar también él, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Muy bien, pues ya no nos queda prácticamente tiempo. No sé si hay alguna cuestión más, sobre todo tema de Polkadot, Teletrade. Bueno, eso es un broker que ese ya no es de criptomonedas, nos sale un poco de la temática. Si no recuerdo mal, está regulado en Chipre. No sería mi elección, ¿vale? Tampoco es de los peores, pero no sería mi elección, ¿de acuerdo? La verdad es que estoy viendo al hilo de esto que comentas, Marcelo, que quizás sería interesante hacer un webinar de cómo iniciarse en la operativa en criptomonedas sin ningún tipo de enlace de afiliado, como puede ser estos casos. Ya, pero ofrece criptos, Marcelo, con spreads bajos mediante CFDs. Entonces, al hacer eso, claro, claro, no tienes la criptomoneda, no es real. En Binance sí, en Binance tú tienes, si compras Bitcoin, lo tienes ahí y si te lo quieres llevar a un wallet en tu casa, es tuyo. ¿Vale? No es un CFD, no te van a cobrar intereses, no va a pasar nada de eso. Bueno, si a ti no te importa, vale, pero te quiero decir que el que invierte en criptomonedas, lo que quiere es tener la criptomoneda física, entre comillas, ¿vale?
Ese es un poco el tema. Desde luego, si quieres especular en intradía con criptomonedas, te vale cualquier cosa, evidentemente. Sí, 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 no. Para hacer intradía te vale cualquier cosa. Ahora, en el momento que te dejes posiciones abiertas en CFDs de criptomonedas, te van a empezar a comer poco a poco la cuenta. Ganes o pierdas, te van a ir a empezar a rascar, a arañar pequeñas cantidades todos los días y eso a veces hace mella. Sí, sorprende por lo que me comentas. No he visto los spreads, ¿vale? De este broker que comentas. Pero bueno, sería. A ver, el CFD al final es una ficción, ¿no? Es un derivado que emite el broker. O en algunos casos quizás es emitido en un mercado centralizado, pero en cualquier caso es algo ficticio, no es real. Como te decía, no vas a tener nunca la criptomoneda comprada con un CFD, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el broker puede poner el spread que quiera. Y evidentemente, si pones spreads bajos, es para animar a la gente a operar en intradía. Vale, comenta Fede. Interactive Brokers ofrecerá CFDs a partir del mes que viene también. Creo que no. Creo que la información que a mí me ha llegado es que va a ofrecer acceso a criptomonedas directamente desde la plataforma. Eso se anunció la semana pasada y es muy buena noticia. Sí, sí, sí. CFDs ya tienen de casi todo, menos creo de criptomonedas. Pero lo que comentaron en la CNBC, además Peter Fay, el dueño, dijo que sí, que iba a dar acceso al mercado de criptomonedas. Creo que iba a hacer un acuerdo con, no sé, con Coinbase o con algún exchange importante de Estados Unidos e iba a ofrecer a través de la TWS el acceso a criptos. Bueno, pues como siempre un placer compartir con vosotros estos momentos y lo dicho, espero que hayáis entendido un poquito la maravilla que es Polkadot y la relevancia que tiene y por qué está en ese noveno puesto en CoinMarketCap, aun sin ni siquiera haber desplegado nada realmente funcional en el mundo real. ¿Demos de qué, Marcelo? Pregunta de Marcelo que si no hay demos, entiendo de Interactive Brokers. No, hasta donde yo sé, no hay demos como tal. Demos de cripto en general, depende. Hay algunos mercados que sí, que tienen el suyo, pero es cuestión de entrar a la página y consultar y preguntar. No es lo habitual, ¿eh? Yo no he visto. Además, muchas plataformas son web, es decir, entras vía navegador o vía una aplicación en el móvil. No tienen una herramienta como MetaTrader que se instala, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Forex está mejor. Yo personalmente creo que tiene más volatilidad las criptos y que Forex está un poquito mustio. Pero sí, sí es verdad que, claro, MetaTrader domina todo ese espacio y si te has habituado a MetaTrader, pues lógicamente te da mucho juego en ese sentido. Bueno, lo dicho, me comunican que ya no tenemos más tiempo. Nos vemos la semana que viene, que analizaremos otra criptomoneda muy interesante. No os digo el nombre, así os animáis a registraros y a descubrir una criptomoneda aquí en FX Street conmigo, con Alberto Muñoz. Y bueno, espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.